Adrián Salvatierra vivía sobre la ciudad como si la ciudad le perteneciera, y en cierto modo, muchos abogados habrían firmado que sí. Su penthouse ocupaba los 2 últimos pisos de una torre de vidrio en Paseo de la Reforma, con una vista tan perfecta que parecía hecha para hombres que no tenían tiempo de mirar nada con calma. Mármol italiano, paredes silenciosas, una cava climatizada y un piano que nadie tocaba completaban la escena. Lujo, ya se sabe, también puede ser una forma muy elegante de no escuchar el eco. Cada mañana, Adrián despertaba a las 5:30, antes incluso de que el sol se atreviera a tocar los rascacielos. Corría en una caminadora frente a los ventanales, contestaba correos mientras bebía café negro sin azúcar y revisaba informes de inversión con una precisión casi quirúrgica. Sus empleados decían que era brillante, sus rivales, despiadado, sus pocas amantes, imposible. Él no discutía ninguna de esas versiones. Le bastaba con que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para comprobar si debajo de todo eso quedaba algo vivo. Esa tarde había cerrado una negociación que llevaba meses preparando, la posible adquisición de varias propiedades de la familia Monteverde, un apellido antiguo, de esos que todavía creían que la sangre azul compensaba las cuentas rojas. Adrián había escuchado a sus abogados hablar de deudas, herencias, litigios y una viuda joven expulsada de la casa familiar. Tomó nota de todo sin levantar una ceja. En los negocios, la compasión era un adorno caro y poco práctico. Al menos eso repetía, como quien se aprende una oración para no sentir culpa. En la mansión Monteverde, a varios kilómetros de aquella sala de juntas, Camila Ríos sostenía una maleta con una mano y la fiebre de su hija con la otra. La niña, Sofía, llevaba un suéter amarillo demasiado delgado para la tormenta que golpeaba los ventanales. Frente a ellas, doña Mercedes Monteverde permanecía erguida junto a la escalera principal, envuelta en un chal de lana gris y en una indignación perfectamente ensayada. A su lado, Valeria, su hija menor, observaba con los brazos cruzados, y esa expresión de quien ya decidió la culpa antes de escuchar una sola prueba. «No voy a repetirlo», Camila dijo doña Mercedes, con una calma que dolía más que un grito. «El collar de esmeraldas desapareció de mi habitación, y tú fuiste la última persona que entró allí. Esta casa te dio techo por respeto a mi hijo, no para que nos pagaras así». Camila apretó los labios. Tenía tantas respuestas que ninguna le cabía en la boca. Podía decir que había entrado a dejar unas medicinas, que Valeria había estado también en el ala norte, que desde la muerte de su esposo cada objeto perdido parecía buscarla a ella como culpable natural. Pero miró a Sofía, pálida y somnolienta, y entendió que esa noche no se ganaba discutiendo. Algunas puertas no se abren con dignidad, se cierran para protegerla. «No tomé su collar», respondió Camila, bajito, sin inclinar la cabeza. «Y un día se van a acordar de esta noche con vergüenza». Valeria soltó una risa corta, más nerviosa que cruel, aunque ella habría jurado lo contrario. Doña Mercedes no se movió. En aquella casa, hasta los retratos de los antepasados parecían mirar a Camila como si su pobreza hubiera dejado huellas sobre las alfombras persas. Sofía, que entendía más de lo que los adultos querían creer, abrazó su muñeca de tela contra el pecho y preguntó si la abuela Mercedes ya no las quería. Nadie respondió. Hay silencios que contestan con demasiada claridad. El portón de hierro se abrió bajo la lluvia con un quejido pesado. Camila salió sin paraguas, con la maleta tambaleándose sobre las piedras mojadas y Sofía pegada a su costado. No miró hacia atrás. Quería que su hija recordara, si tenía que recordar algo, la espalda recta de su madre y no sus lágrimas. Pero al llegar a la banqueta, cuando el portón se cerró detrás de ellas, el sonido fue tan definitivo que Camila sintió que le habían arrancado también el último pedazo de familia que fingía tener. Pidió un taxi por la aplicación con los dedos entumidos. Cancelado. Pidió otro. Cancelado también. La tormenta había convertido la ciudad en un animal de luces borrosas y bocinas impacientes. Sofía tosió contra su manga, y Camila le tocó la frente con el dorso de la mano. Ardía. No había dramatismo de telenovela en ese miedo. Solo una madre calculando distancias, dinero, farmacias abiertas y la posibilidad absurda de no derrumbarse hasta que la niña estuviera dormida. Las heroínas reales suelen estar demasiado ocupadas para posar. «Mamá, ¿vamos a vivir en la calle?», murmuró Sofía. «No, mi amor, solo estamos esperando que la ciudad deje de comportarse como señora rica ofendida». Sofía parpadeó, confundida,
y luego soltó una risita débil. Camila sonrió por ella, no por sí misma. A unos metros, un edificio comercial mantenía todavía encendidas las luces del vestíbulo. Tenía un toldo amplio, guardias en la entrada y ese olor a aire acondicionado caro que parecía decir: aquí los problemas llegan con cita previa. Camila no pensó en orgullo, pensó en fiebre, cruzó la avenida empapada, arrastró la maleta y pidió permiso para refugiarse unos minutos bajo la marquesina. Adrián llegó al mismo edificio 20 minutos después, furioso porque su chofer había quedado atrapado en el tráfico y su equipo de seguridad no había previsto una ruta alterna. Detestaba las fallas pequeñas porque le recordaban que el mundo no era una hoja de cálculo obediente. Entró al vestíbulo hablando por teléfono, con el saco oscuro impecable y la paciencia reducida a una línea muy fina. Los guardias lo reconocieron al instante, pero un apagón repentino cortó las luces antes de que pudieran saludarlo con la reverencia habitual. Todo quedó negro. Luego sonó la alarma de emergencia, primero como un pitido tímido y después como un chillido francamente grosero. Los elevadores se detuvieron entre pisos, las puertas automáticas se bloquearon y la lluvia golpeó los cristales con más ganas, como si también quisiera entrar a opinar. Adrián bajó el teléfono y respiró hondo. Sin señal, sin asistentes cerca, sin control, para un hombre acostumbrado a comprar soluciones, 5 segundos de impotencia podían parecer una guerra internacional. Camila estaba en el pasillo lateral, sentada en el suelo con Sofía recostada sobre sus piernas. El apagón hizo que la niña se aferrara a ella. Adrián las vio apenas iluminadas por las luces rojas de emergencia. Una mujer joven, empapada hasta los huesos, con el cabello oscuro pegado al rostro y una maleta vieja a su lado. No era la clase de imagen que solía entrar en sus informes. Por eso mismo, quizá, no supo dónde colocarla dentro de su mente ordenada. ¿Está bien la niña?, preguntó él, más brusco de lo que pretendía. Camila levantó la mirada. Vio a un hombre alto, serio, demasiado elegante para una emergencia común, con zapatos que seguramente costaban más que su máquina de coser. Pero también vio su expresión incómoda, casi humana, y decidió responder a eso. Tiene fiebre y miedo, aunque, para ser justos, el edificio tampoco está haciendo mucho por inspirar confianza. Adrián miró alrededor, como si pudiera intimidar a la oscuridad hasta hacerla funcionar. No pudo. Aquello le molestó. Voy a llamar a mantenimiento. Buena idea, dijo Camila. Dígales que si encuentran también un milagro pequeño, nos sirve. Él no sonrió, pero algo se movió en su boca, una torpeza mínima, oxidada por falta de uso. Intentó llamar otra vez. Nada. Se alejó unos pasos buscando señal, y entonces escuchó la voz de Camila hablando por teléfono desde una esquina donde parecía haber una raya milagrosa de cobertura. No quiso escuchar. Eso se dijo. Sin embargo, hay confesiones que entran por el oído antes de que la educación alcance a cerrar la puerta. Mamá, no te asustes, decía Camila, con una dulzura demasiado firme. Estamos bien. Sophie tiene un poquito de fiebre, nada más. No vayas a salir con esta lluvia. Mañana paso por tus medicinas. Te lo prometo. Sí, ya sé que falta pagar lo de la farmacia. Yo arreglo eso. Siempre arreglo todo, ¿no? La frase final salió con una risa pequeña que se rompió al final. Adrián permaneció inmóvil junto a una columna, sintiendo una incomodidad rara, más profunda que la vergüenza. Había escuchado a ejecutivos mentir durante años. Mentiras grandes, brillantes, redactadas por abogados. Aquello era distinto. Camila mentía para que una madre enferma durmiera tranquila, para que una hija no escuchara el tamaño real del abismo. Esa clase de mentira no buscaba ventaja, buscaba sostener un techo invisible sobre otros. Cuando Camila colgó, se pasó la mano por la cara y respiró como si contara hasta 10 por dentro. Al girarse, encontró a Adrián mirándola. Él apartó la vista demasiado tarde. Camila no se enfureció, estaba cansada, y el cansancio vuelve inútiles algunas batallas. Si oyó algo, olvídelo, dijo ella. No fue mi intención, casi nunca lo es. Pero la gente oye, mira, juzga, y luego dice que solo estaba pasando por ahí. Adrián recibió la frase con una quietud extraña. Nadie le hablaba así. Sus empleados suavizaban las malas noticias, sus socios medían cada palabra, sus abogados cobraban por convertir la verdad en terciopelo. Camila, en cambio, le había lanzado una piedra limpia, sin adorno. Y lo peor, o lo mejor, era que no parecía necesitar nada de él.
Ni admiración, ni rescate, ni lástima. Solo espacio, silencio y quizá una farmacia abierta antes de medianoche. «Puedo ayudarla», dijo él. «¿Con qué? ¿Va a convencer a la tormenta de que firme un acuerdo?» Esta vez Adrián sí sonrió, apenas. Sofía abrió los ojos, lo observó con desconfianza febril y señaló su saco. «Usted parece de los que mandan». Camila se tensó, Adrián también. La niña tenía el talento cruel de los niños, mirar una vez y encontrar la grieta. Él pudo decir su nombre, llamar a un guardia, ordenar que abrieran el acceso privado, sacar una tarjeta negra y resolver aquella noche como resolvía todo. Pero algo en la mirada de Camila lo detuvo. Si ella sabía quién era, cambiaría la distancia entre ambos. Lo trataría con gratitud, recelo o rabia. Ninguna de esas cosas sería simple. «No mando tanto», respondió él, después de una pausa. «Trabajo con el equipo técnico del edificio. Estoy revisando una falla». La mentira cayó entre ellos con una facilidad peligrosa. Camila lo miró de arriba abajo, especialmente los zapatos. Adrián deseó, por primera vez en su vida adulta, tener zapatos más baratos. «¿Técnico?», repitió ella. «Temporal, claro, porque todos los técnicos temporales vienen vestidos como para despedir a una junta directiva». Adrián carraspeó. Sofía soltó una risita, y Camila le acomodó el cabello mojado detrás de la oreja. El hombre que negociaba hoteles enteros sin parpadear descubrió que mentirle a una mujer cansada y a una niña con fiebre requería más talento del esperado. Aún así, Camila no insistió. Quizá porque no le creyó del todo. Quizá porque esa noche necesitaba manos útiles más que biografías exactas. Un guardia apareció con una linterna y explicó que la tormenta había afectado la red eléctrica del sector. Nadie podía salir por la puerta principal hasta que reiniciaran el sistema automático, y los elevadores tardarían al menos una hora. La sala de espera del primer piso estaba disponible, pero el pasillo se había inundado por una filtración. Adrián tomó la maleta de Camila sin pedir permiso. Pesaba más de lo que imaginó. Ella intentó quitársela, por supuesto. La dignidad en Camila tenía reflejos rápidos. «Puedo cargarla yo», dijo ella. «La rueda está rota». «También yo». «Y sigo caminando». Adrián la miró. Esa frase, dicha sin drama, lo golpeó con una precisión incómoda. Se agachó para revisar la maleta y encontró la rueda torcida, trabada por una tira de tela. No sabía arreglar maletas. En realidad, no recordaba la última vez que había arreglado algo con sus propias manos que no fuera un contrato. Pero había un guardia mirando, Camila mirando, y Sofía mirando con esa expectativa cruelmente adorable de quien cree que los adultos saben cosas. Así que Adrián fingió competencia. Tardó 10 minutos, 2 intentos fallidos y un botón de su camisa perdido en combate. Camila sostuvo la linterna mientras él luchaba con la rueda como si fuera una cláusula rebelde. Sofía, ya un poco más despierta, ofreció consejos desde el suelo. «Mi mamá le pega tantito y funciona. No todo se arregla golpeándolo», dijo Adrián. «En esta familia, muchas cosas sí», respondió Camila. El comentario le arrancó a él una risa breve, inesperada. No fue elegante, no fue controlada, fue una risa real, oxidada, casi avergonzada de existir. Camila lo miró un segundo más de lo necesario, y Adrián sintió que ese segundo pesaba más que cualquier aprobación de mercado. La rueda volvió a girar, torcida pero obediente. Sofía aplaudió con poca fuerza. «Bravo, señor técnico elegante», Daniel, dijo él, improvisando demasiado tarde. «Me llamo Daniel». El nombre falso sonó extraño en su boca. Camila lo notó, pero guardó silencio. A veces, una mujer cansada elige sus preguntas como elige sus monedas. No se gastan todas de una vez. Cuando llegaron a la sala de espera, Adrián colocó la maleta junto a una banca y se quitó el saco para cubrir a Sofía. Camila quiso negarse, pero la niña ya se había envuelto en la tela cara con la satisfacción de una reina pequeña. «Se lo va a manchar», advirtió Camila. «No importa. Eso dice la gente que no lava su propia ropa». Adrián no tuvo respuesta, porque era cierto. En su mundo, las manchas desaparecían en manos invisibles. La ropa volvía limpia, la comida aparecía servida, los autos esperaban abajo, las puertas se abrían antes de tocarlas. Miró a Camila secando con servilletas los zapatos de Sofía, murmurándole una canción para bajarle el miedo, y comprendió algo que no le gustó. Él llevaba años confundiendo comodidad con vida. La fiebre de Sofía subió un poco.
Camila intentó ocultar el temblor de sus dedos mientras buscaba en su bolso un medicamento infantil casi vacío. Adrián lo vio. Vio también los billetes doblados, pocas monedas, una receta vieja y una lista escrita a mano: renta, leche, jarabe, medicina, mamá, transporte, todo en letra apretada, como si el papel también tuviera que economizar espacio. Él quiso ofrecer dinero. La idea le salió automática, vulgarmente eficiente, pero recordó la mirada de Camila y cerró la boca. Hay una farmacia a 2 cuadras cuando abran las puertas, dijo él. Puedo acompañarlas. No hace falta, con esta lluvia sí. Siempre discute con mujeres que ya dijeron que no. Adrián pensó en sus juntas directivas, en sus negociaciones, en sus órdenes disfrazadas de sugerencias. La respuesta honesta era vergonzosa. Estoy aprendiendo a no hacerlo. Camila lo miró, sorprendida por esa pequeña rendija de sinceridad. No le sonrió exactamente, pero su expresión se suavizó un poco. En la escala de Camila, eso era casi un abrazo diplomático. La luz volvió cerca de la medianoche, con un parpadeo cansado. El edificio suspiró a través de sus máquinas, los elevadores despertaron y los guardias recuperaron la seguridad de quienes vuelven a tener botones que obedecen. Adrián pudo haber desaparecido entonces, subir a su camioneta blindada, regresar al penthouse y archivar aquella noche como una rareza climática. Pero Sofía dormía contra el saco, Camila tenía los ojos rojos de cansancio y la puerta de vidrio mostraba una ciudad empapada, indiferente. No se fue. Acompañó a madre e hija hasta la farmacia. Caminó bajo la lluvia sosteniendo la maleta en una mano y a Sofía en la otra cuando la niña ya no pudo más. Camila intentó cargarla, pero él negó con suavidad, sin imponer. La niña pesaba poco, demasiado poco, y aún así Adrián sintió que llevaba algo enorme, una confianza accidental, prestada, que podía romperse con un mal movimiento. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y murmuró medio dormida: «Chu Daniel huele a oficina». Camila se rió por primera vez en toda la noche. Fue una risa baja, cansada, pero llenó el espacio entre los tres con una calidez que no pertenecía a la lluvia ni a la ciudad. Adrián descubrió que quería escucharla otra vez. Aquello lo alarmó. Los deseos simples son peligrosos para los hombres acostumbrados a deseos caros, porque no se pueden comprar sin arruinarlos. En la farmacia, Camila contó monedas frente al mostrador. Adrián miró el total en la pantalla y sintió la impaciencia de resolverlo todo. Podía pagar medicamentos, renta, escuela, futuro. Podía destruir a los Monteverde antes del desayuno. Podía ordenar que una camioneta las llevara a un hotel seguro. Pero Camila no le había pedido nada. Cuando faltaron unos pesos, ella dejó fuera unas pastillas para su madre. Adrián tragó saliva. Entonces sacó unas monedas del bolsillo, no su tarjeta, no su poder. Se le cayeron, dijo él, dejándolas junto al bolso. Camila lo miró. Sabía que no se le habían caído. Él también sabía que ella sabía. Durante un segundo, ninguno humilló al otro diciendo la verdad completa. A veces la delicadeza consiste en permitir una mentira pequeña para salvar una dignidad grande. Gracias, Daniel, dijo ella. El nombre falso volvió a dolerle, aunque todavía no entendía por qué. Cuando por fin consiguieron un taxi, Sofía ya respiraba más tranquila. Camila abrió la puerta trasera, acomodó a la niña y luego se volvió hacia él. La lluvia le había deshecho el peinado. El cansancio le marcaba sombras bajo los ojos, y aún así Adrián pensó que ninguna mujer en ninguna gala se había visto tan entera. No hermosa en el sentido fácil, sino firme, como una casa pequeña que resiste un huracán con las ventanas temblando y la luz encendida adentro. No sé si de verdad es técnico, dijo Camila, pero hoy fue útil. Eso ya es más de lo que puedo decir de mucha gente con apellido largo. Adrián aceptó el golpe con una inclinación leve de cabeza. ¿A dónde irán? A donde no nos cierren la puerta por llevar la ropa mojada. Camila. Ella se quedó quieta al oír su nombre. Él lo había escuchado cuando habló con su madre, pero decirlo así fue demasiado íntimo, demasiado pronto. Adrián también lo sintió. Perdón, corrigió. Señora Ríos. Camila está bien, respondió ella, después de un momento. Pero no se acostumbre. Sofía abrió un ojo desde el asiento y preguntó con voz ronca: ¿Usted tiene casa, Daniel? ¿O también lo echaron? La pregunta atravesó la noche con una inocencia brutal. Adrián pensó en su penthouse iluminado, en las paredes de mármol, en la cama enorme donde dormía solo, en la cocina impecable que nadie ensuciaba con sopa ni pan tostado. Pensó en las puertas que se abrían para él en todas partes
y en lo poco que eso significaba si nadie lo esperaba detrás de ninguna. «Tengo un lugar donde dormir», dijo al fin. Sofía frunció la nariz. «Eso no es lo mismo». Camila bajó la mirada, quizá para ocultar una sonrisa triste. El taxi arrancó antes de que Adrián encontrara una respuesta. Se quedó bajo la lluvia, con la camisa manchada, un botón perdido y el saco envuelto alrededor de una niña que acababa de desmontarle, sin querer, toda una teoría de vida. Durante años, había creído que una casa se compraba, se diseñaba, se vigilaba y se aseguraba. Esa noche empezó a sospechar que tal vez una casa era algo mucho más difícil, un sitio donde alguien preguntaba si había cenado. El taxi se perdió entre los reflejos amarillos de la avenida. Adrián permaneció allí unos segundos más, mojándose como un hombre común. Su teléfono recuperó señal y comenzó a vibrar con mensajes, llamadas, urgencias, documentos esperando firma. Volvió el mundo que conocía, volvió su nombre verdadero, volvió Salvatierra, el CEO, el hombre que no se equivocaba. Pero dentro de él se había quedado Daniel, el falso técnico elegante, sosteniendo una maleta rota bajo la lluvia. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián no supo cuál de los dos era más real. La sospecha no llegó a Camila como un rayo dramático, de esos que parten árboles y anuncian tragedias con música de fondo. Llegó como llegan las cosas importantes en la vida real, por detalles pequeños, repetidos, tercos. Daniel decía ser técnico temporal, pero sus manos no tenían callos, sus zapatos nunca conservaban polvo, y su manera de mirar un problema era la de alguien acostumbrado a que el mundo se apartara. Camila no era desconfiada por deporte, era desconfiada porque ya había pagado caro por creer demasiado pronto. La primera señal clara apareció un lunes en el mercado. Sofía necesitaba zapatos para la escuela, y Camila llevaba 3 semanas apartando monedas en un frasco de café. Adrián fue con ellas, como ya era costumbre peligrosa, y se ofreció a cargar las bolsas. En un puesto de calzado infantil, mientras Camila preguntaba precios con la dignidad de quien no quiere mostrar que cuenta cada billete, él señaló un par de piel suave y dijo: «Ese parece mejor, llévelo». El vendedor nombró una cifra absurda. «Adrián y Porpodeu». «Daniel», dijo Camila, despacio, «ese zapato cuesta casi lo mismo que mi renta». Él miró el par elegido como si acabara de enterarse de que los zapatos tenían política económica propia, pero le duraría más. También un helicóptero me evitaría el autobús, y no por eso voy a preguntar si lo tienen en talla 6. Sofía se rió tanto que el vendedor terminó riéndose también. Adrián bajó el zapato con una seriedad casi humilde. El hombre podía calcular la depreciación de un hotel frente al mar, pero el precio de unos zapatos escolares lo dejaba en ridículo. Camila escogió otro par, resistente, menos bonito y posible. Adrián pagó con monedas que ella le obligó a contar 2 veces. La escena habría sido cómica si no hubiera dejado una pregunta colgando. Esa tarde, en la panadería, Rosario preparaba empanadas mientras observaba a Adrián intentar cerrar una caja de cartón. La caja ganó 3 veces. Sofía, desde la mesa, hacía tarea de lectura y corregía su postura como si fuera maestra jubilada. Camila cosía el dobladillo de un vestido negro, pero sus ojos subían de vez en cuando hacia Daniel. Él estaba cómodo allí, demasiado cómodo para alguien que decía vivir de trabajos temporales. Y sin embargo, cada vez que sonaba su teléfono, se tensaba como si lo llamara a otro mundo. «¿No vas a contestar?», preguntó Camila, sin levantar la vista de la tela. Adrián miró la pantalla. Era Ignacio, su director legal. La llamada vibraba como una culpa con batería completa. «No es urgente. Tu cara dice que sí. Mi cara tiene mala comunicación interna». Rosario soltó una tos, que era claramente una risa disfrazada. Camila clavó la aguja con cuidado. Aquel hombre bromeaba mejor que antes, sí, pero seguía eligiendo qué partes de sí mismo dejaba sobre la mesa. Camila conocía esa costumbre. En la mansión Monteverde, todos escondían algo detrás de porcelanas, rezos o retratos familiares. La diferencia era que Daniel escondía algo mientras le acomodaba el suéter a Sofía con ternura. Eso confundía más. Adrián, por su parte, vivía una vida partida en 2 mitades que ya no encajaban. De día era Salvatierra. Firmaba órdenes, revisaba auditorías, recibía informes sobre deudas ocultas de los Monteverde y escuchaba nombres pronunciados con miedo. De tarde era Daniel. Aprendía a no quemar tortillas, cargaba bolsas de mandado, esperaba a que Camila cerrara la panadería y fingía no mirar sus manos cuando se quitaba el dedal.
Ninguna mentira dura tanto sin empezar a pedir intereses, y la suya ya cobraba cada noche. El informe de Ignacio confirmó lo que Adrián había empezado a sospechar. El collar de esmeraldas no había sido robado por Camila. Había sido vendido discretamente semanas antes a través de un intermediario de Polanco, y el dinero había terminado cubriendo una deuda de Valeria Monteverde con un prestamista poco elegante. La familia, al descubrir el hueco, había preferido una culpable conveniente antes que una vergüenza interna. Camila había sido expulsada no por pruebas, sino por clase social. Eso, en ciertos salones, todavía se considera evidencia suficiente. Adrián cerró el expediente con tanta fuerza que Ignacio dejó de hablar. La sala de juntas estaba llena de vidrio, acero y silencio caro. Afuera, la ciudad seguía moviéndose sin permiso. Durante años, Adrián había pensado que la injusticia era un problema estructural, una palabra útil en discursos corporativos. Ahora tenía rostro: Camila con la maleta bajo la lluvia, Sofía preguntando si vivirían en la calle, Rosario amasando pan para hacer espacio donde no lo había. La rabia le subió limpia, pero tarde. Muy tarde. Prepare la documentación, ordenó Adrián. Quiero que los Monteverde no puedan mover ni una propiedad hasta aclarar esto. ¿Incluimos a la señora Ríos en la notificación?, preguntó Ignacio. Adrián se quedó quieto. Allí estaba la puerta correcta. Podía decir que sí, llamarla, contarle todo, romper la mentira antes de que la mentira rompiera lo demás. En cambio, pensó en su rostro cerrándose, en la panadería quedándose sin su risa, en Sofía borrando al técnico elegante de su dibujo. El miedo habló con voz razonable. Todavía no dijo: primero aseguremos las pruebas. Ignacio asintió, porque los abogados suelen obedecer, incluso cuando una pausa dice más que una orden. Adrián miró su reflejo en el vidrio. Traje perfecto, mandíbula firme, ojos cansados. Se vio como todos lo veían, un hombre en control. Pero por debajo estaba Daniel, cobarde con nombre prestado, posponiendo una verdad porque no soportaba imaginar el después. Hay errores que no se cometen por maldad, sino por miedo. Lamentablemente, el dolor que causan no revisa la intención antes de entrar. Esa noche, Camila lo invitó a cenar porque Sofía había sacado buena nota en lectura, y Rosario declaró que todo triunfo merecía arroz con leche. Adrián llegó con un pequeño ramo de flores comprado en la esquina. Pequeño, porque había aprendido algo. No tan pequeño, porque seguía siendo Adrián. Camila miró las flores, luego a él, luego las flores otra vez. ¿Cuánto costaron? No mucho. Daniel, menos que un helicóptero. Camila intentó mantenerse seria, pero la sonrisa se le escapó. Sofía recibió el ramo como si fuera para ella y puso una flor detrás de la oreja de Adrián. Ahora sí pareces técnico de fiesta, declaró. Rosario dijo que le faltaba aprender a barrer sin tomar la escoba como espada. Adrián obedeció. Barrió mal, por supuesto. Dejó migas en 3 esquinas y casi derribó una silla. La risa de Camila llenó la cocina, y él sintió, con una certeza dolorosa, que estaba ensuciando algo limpio. Después de cenar, Sofía se quedó dormida sobre una manta en la sala pequeña. Rosario se retiró con la discreción exagerada de las tías que quieren espiar desde lejos. Camila y Adrián quedaron junto a la mesa, recogiendo platos. Él lavaba, ella secaba. Una escena doméstica, simple, peligrosa. Adrián rompió un vaso. Camila lo miró con resignación. Tú y las cosas frágiles tienen una relación complicada. Él bajó la mirada hacia los pedazos en el fregadero. Sí. La respuesta fue demasiado seria. Camila dejó el trapo sobre la mesa. La cocina, que hacía un momento estaba tibia de risas, se llenó de una quietud distinta. Adrián sintió el impulso de hablar, de entregar su nombre como se entrega un arma descargada. Pero Camila se acercó primero y tomó su mano para revisar si se había cortado. Sus dedos estaban fríos, cuidadosos. Él miró esa mano sobre la suya y supo que cada segundo de silencio lo hacía menos digno de ella. No te cortaste, dijo Camila. No. Qué bueno, ya tengo suficientes cosas rotas que atender. La frase no era un reproche directo, pero Adrián la recibió como tal. Camila no soltó su mano de inmediato. Lo miró con una suavidad que no era rendición, sino cansancio de estar siempre alerta. Él inclinó apenas la cabeza. Estaban cerca, demasiado. El beso no ocurrió como conquista, sino como pregunta. Adrián rozó sus labios con cuidado, esperando que ella pudiera apartarse. Camila no se apartó al principio. Cerró los ojos un instante
y en ese instante él sintió que todo lo falso en su vida se quedaba sin aire. Luego ella retrocedió, no con violencia, con miedo. Daniel susurró: «Dime algo verdadero». Adrián se quedó helado. La petición era tan simple que no dejaba lugar para esconderse detrás de frases bonitas. «Dime algo verdadero, no dime que me quieres, no dime que vas a quedarte». Solo eso, una verdad, aunque fuera pequeña. Él pudo decir su nombre, pudo decir que la conoció por casualidad, pero ya sabía quiénes eran los Monteverde. Pudo decir que su mundo no era una habitación prestada detrás de una panadería. Dijo lo único que se atrevió a decir: «No he sido feliz en mucho tiempo». Camila lo miró. La verdad alcanzaba, pero no completaba. Era como darle a alguien una llave sin decir de qué puerta. «Eso te lo creo», respondió ella, «y me da pena que sea lo único que puedas decirme». Adrián cerró los ojos. Cuando los abrió, Camila ya estaba recogiendo los platos rotos. No lloraba. Camila no desperdiciaba lágrimas cuando todavía había vidrio en el fregadero y una niña dormida en la sala. Esa disciplina silenciosa le dolió más que cualquier escena. Él ayudó a limpiar sin hablar. Al marcharse, ella no le cerró la puerta en la cara, pero tampoco salió a despedirlo. La distancia había vuelto a la casa pequeña, y esta vez Adrián sabía que él mismo la había invitado. Al día siguiente, Camila recibió un encargo inesperado. Una clienta de la panadería, asistente de una ejecutiva, necesitaba ajustes urgentes en un vestido para un evento corporativo en la Torre Salvatierra. Pagaba bien y por adelantado. Camila aceptó. No podía darse el lujo de despreciar trabajos por nervios personales. Además, Sofía necesitaba una consulta dental y Rosario fingía que la espalda no le dolía al cargar costales de harina. La dignidad no significa rechazar dinero honrado, significa no vender el alma para recibirlo. Adrián no supo de ese encargo. Estaba encerrado en una reunión final sobre los activos Monteverde. Ignacio presentó documentos, fotografías, comprobantes de venta del collar y transferencias ligadas a Valeria. Los Monteverde serían convocados esa semana. El apellido antiguo iba a enfrentar números nuevos, y los números, a diferencia de las familias orgullosas, no se impresionan con retratos de bisabuelos. Adrián firmó una orden de restricción sobre varios bienes y sintió una satisfacción amarga. Estaba defendiendo a Camila sin darle la oportunidad de decidir si quería ser defendida así. La Torre Salvatierra tenía un vestíbulo que parecía diseñado para que cualquier persona común recordara el precio de sus zapatos. Pisos brillantes, recepcionistas impecables, pantallas enormes y guardias que sonreían solo con autorización interna. Camila entró con el vestido protegido en una funda negra y su bolso viejo cruzado al pecho. No se intimidó. Se incomodó, que es distinto. La intimidación te baja la cabeza, la incomodidad te hace mirar mejor por donde pisas. Ella dio su nombre, entregó el paquete y esperó que la clienta bajara a recogerlo. Mientras esperaba, una pantalla del vestíbulo cambió de imagen. Primero apareció el logo de Salvatierra Group, luego una transmisión interna desde una sala de juntas. Camila no habría mirado 2 veces si no hubiera escuchado un apellido que ya había leído en documentos de la clienta. «Señor Salvatierra», dijo una voz. En la pantalla, varios ejecutivos se pusieron de pie, y entonces él apareció. No Daniel, no el técnico elegante que quemaba leche y fallaba con las cajas. Adrián Salvatierra, traje oscuro, rostro implacable, ocupando la cabecera como si el edificio respirara por su permiso. Camila sintió que el aire se volvía delgado. No fue un grito dentro de ella, sino un silencio cayendo desde muy alto. En la pantalla, él firmaba documentos mientras un hombre a su lado hablaba de la Operación Monteverde. El apellido golpeó otro punto. Monteverde, su noche bajo la lluvia, el collar, la acusación, la maleta. Todo lo que ella le había contado a Daniel con la confianza torpe de quien cree haber encontrado un rincón seguro. Él estaba allí, entero, verdadero, inaccesible. Ella, abajo, con un vestido ajeno en las manos vacías. Un guardia la miró con curiosidad cuando Camila dio un paso atrás. Ella no se cayó, no lloró. Las mujeres como Camila pueden estar destrozándose por dentro y aún así pedir permiso para pasar por una puerta sin romper la voz. La clienta bajó justo entonces, agradecida, apurada, sin notar que la costurera frente a ella acababa de perder algo más importante que un encargo. Camila recibió el pago, guardó los billetes en el bolso y preguntó con calma dónde quedaba la salida lateral. Adrián la vio demasiado tarde. La reunión había terminado, y al salir de la sala,
Una pantalla secundaria del circuito interno mostró por unos segundos el vestíbulo. Allí estaba Camila, pequeña en medio del mármol inmenso, caminando hacia la puerta con la espalda recta. El mundo se detuvo de esa manera cruel en que solo se detiene cuando ya no sirve de nada. Adrián bajó por el ascensor privado sin esperar escolta, con el corazón golpeándole las costillas. Cada piso tardó una eternidad perfectamente automatizada. La alcanzó junto a la salida lateral, bajo una marquesina donde la lluvia empezaba otra vez, más fina, casi educada. Camila ya había guardado el recibo, acomodado el bolso y levantado la barbilla. No parecía sorprendida de verlo. Esa era la parte más dolorosa. Parecía confirmada. Camila, dijo él. Ella se volvió. Miró el traje, los gemelos discretos, el reloj, los zapatos negros sin una mota de polvo. Después miró su rostro. Allí, al menos, encontró al hombre que conocía. Eso no la alivió. Lo empeoró. No te llamas Daniel. Adrián respiró hondo. Por fin, la verdad encontró la puerta abierta. Entró tarde, como suelen hacer los cobardes cuando ya no tienen dónde esconderse. No, me llamo Adrián Salvatierra. Camila asintió una vez, como si necesitara colocar el dato en un estante interno. ¿Y trabajas aquí? Él miró hacia la torre, hacia su nombre invisible en cada piso. Soy el director general del grupo. Ella bajó la mirada un segundo, no para humillarse, para juntar fuerzas. Adrián quiso acercarse, pero ella levantó la mano. No fue un gesto brusco, fue una frontera. No des otro paso. Él obedeció. Quizá por primera vez en su vida, obedeció sin calcular ventaja. La lluvia caía entre ambos con una delicadeza casi insultante. Camila pensó en el saco lavado, en las monedas de la farmacia, en Sofía dibujándolo lejos porque estaba en prueba. Pensó en su propia voz contándole la vergüenza de la mansión, la acusación, el miedo a no poder pagar medicinas. Él había sabido escuchar como hombre sencillo mientras pertenecía al mundo que podía mover las piezas de su desgracia. Eso era lo que dolía, no su dinero, no su apellido, la desigualdad. Al fin y al cabo, ella ya la conocía. Lo nuevo era la intimidad usada a oscuras. ¿Desde cuándo sabías quién era yo?, preguntó Camila. Adrián tragó saliva, desde antes de entenderlo todo. Después investigué. Descubrí que lo del collar era falso, que Valeria... No. La palabra fue baja, pero cortó más que un grito. No me expliques mi vida como si fuera otro de tus expedientes. Adrián se quedó pálido. Ella había dado en el centro. Él, que quería defenderla, había terminado convirtiéndola en un caso, en una carpeta, en una injusticia que resolver desde arriba. Camila apretó el bolso contra su cuerpo, no por miedo a que él le quitara algo, sino porque necesitaba sostenerse. El problema no es que seas rico, dijo ella. Ya he conocido ricos crueles, ricos cobardes y ricos que creen que pedir perdón es firmar un cheque. El problema es que tú sabías todo de mí, mi hija, mi madre, mi vergüenza, mis deudas, mi miedo, y yo no sabía ni tu nombre. Adrián abrió la boca. Nada digno salió. Podía decir que al principio no planeó seguir mintiendo, que tuvo miedo, que la quería, que intentaba protegerla. Todas esas frases eran ciertas en alguna medida y miserables en conjunto. Camila lo miró como si esperara que eligiera una verdad completa, no una excusa bien vestida. Él tardó demasiado. Camila, ella sonrió apenas. Una sonrisa sin alegría, de esas que una mujer usa cuando acaba de entender que debe salvarse otra vez. No le digas a Sofía que Daniel existió. Yo me encargo. Eso lo hirió con una precisión que casi lo dobló. No porque fuera injusto, sino porque era necesario. Camila bajó los escalones hacia la banqueta. Adrián quiso seguirla, llamarla, detener el taxi que ella levantó con la mano, pero había entendido al fin que su poder no servía allí. O peor, que usarlo sería la última forma de traicionarla. Antes de subir al taxi, Camila se volvió una vez más. Gracias por ayudar aquella noche, dijo. Ojalá lo hubieras hecho como tú mismo. La puerta se cerró. El taxi se incorporó al tráfico mojado y se llevó a Camila con una calma insoportable. Adrián quedó bajo la marquesina de su propia torre, rodeado de guardias que fingían no mirar, ejecutivos que esperaban instrucciones y un edificio entero dispuesto a obedecerle. Tenía todo lo que siempre había tenido: nombre, dinero, altura, control, y por primera vez todo eso le pareció exactamente lo que era. Demasiado poco para abrir una puerta que él mismo había cerrado. Camila no lloró en el taxi. Eso habría sido demasiado sencillo, casi cómodo,
y la vida rara vez le regalaba comodidades en el momento oportuno. Sofía estaba en la escuela, Rosario estaría amasando pan con la radio encendida, y la ciudad seguía moviéndose como si a nadie se le acabara de romper una confianza entre las manos. Camila miró los billetes del encargo dentro de su bolso y pensó, con una calma que daba miedo, que al menos el vestido había quedado bien. El corazón podía estar hecho polvo, pero las costuras no tenían la culpa. Cuando llegó a la panadería, Rosario la vio entrar y no preguntó nada durante los primeros 10 segundos. Fue un acto de sabiduría. Luego apagó la batidora, se limpió las manos en el delantal y dijo, ¿lo matamos con rodillo o con silencio? Camila soltó una risa seca que casi se convirtió en sollozo, pero la sostuvo a tiempo. Se sentó junto a los costales de harina y dejó el bolso sobre las rodillas. Se llama Adrián Salvatierra, dijo. Rosario cerró los ojos, como si el nombre pesara más que un saco entero. Sofía se enteró esa tarde, no con todos los detalles, pero sí con la verdad suficiente para una niña que merecía respeto. Camila se arrodilló frente a ella y le explicó que Daniel no se llamaba Daniel, que había ocultado cosas importantes y que por un tiempo no lo verían. Sofía abrazó su muñeca de tela, muy seria. ¿Entonces era pobre de mentira?, preguntó. Camila respiró despacio. Sí, mi amor. La niña frunció la nariz con indignación pura. ¡Qué mal! Yo nunca finjo ser rica porque no me sale. Esa noche, Camila guardó el dibujo donde Sofía había escrito técnico elegante. No lo rompió. Romperlo habría sido una satisfacción demasiado pequeña para una tristeza tan grande. Lo dejó dentro de una caja con recibos, fotografías de Tomás y el brazalete de hospital de Sofía cuando nació. Había recuerdos que no servían para volver, pero sí para recordar por qué una no debía entregar las llaves de su casa interior a cualquiera que tocara bonito la puerta. Adrián llamó 7 veces esa primera noche. Camila no contestó. No por orgullo, aunque orgullo tenía, y bastante bien planchado. No contestó porque sabía que él podía hablar con esa voz grave y herida, podía decir cosas sinceras a medias, podía hacerle olvidar por un minuto la imagen del hombre en la pantalla, y ella no podía permitirse olvidar. Había sobrevivido a los Monteverde, a la viudez, al portón bajo la lluvia. No iba a sobrevivir entregándole su dolor a alguien que todavía escogía qué verdad convenía mostrar. Adrián dejó de llamar al amanecer, no porque hubiera entendido, sino porque Ignacio entró a su oficina con documentos que exigían firma. El CEO apareció otra vez, impecable, puntual, frío. Sus empleados no notaron la fractura. Los hombres como él estaban entrenados para sangrar hacia adentro. Durante la junta, escuchó informes sobre activos congelados, auditorías internas y la exposición inminente de Valeria Monteverde. Hizo preguntas precisas, corrigió cifras, ordenó acciones. Nadie habría imaginado que debajo de la mesa su mano derecha temblaba apenas. Al terminar, Adrián pidió que lo dejaran solo. Se quedó en la sala de juntas vacía, mirando la cabecera donde Camila lo había visto convertido en otro hombre. No era que Adrián y Daniel fueran opuestos, ese era el detalle más cruel. Daniel había reído de verdad, había cargado a Sofía con cuidado, había aprendido a tomar autobús y a quemar leche con torpeza honesta. Pero Daniel existía gracias a una mentira. Y cuando algo nace torcido, incluso sus momentos dulces terminan pidiendo perdón. Regresó al penthouse esa noche y encontró el silencio esperándolo con una puntualidad perfecta. El mármol brillaba, la cava zumbaba suavemente, las luces se encendían a su paso como sirvientes eléctricos. Sobre la mesa había cena preparada por el chef, salmón, verduras al vapor, una salsa mínima que seguramente tenía nombre francés. Adrián la miró sin hambre. Pensó en la sopa de fideo de Rosario, en el arroz con leche de Sofía, en Camila diciendo que él administraba el desastre. El lujo, esa noche, supo a comida sin historia. Durante la primera semana, Adrián intentó reparar el daño del modo equivocado, resolviendo cosas. Localizó una mejor escuela para Sofía, hizo que su asistente buscara departamentos seguros cerca de la panadería, y revisó discretamente las cuentas de la farmacia donde Camila compraba medicinas. No ejecutó ninguna ayuda, pero pensó en hacerlo. Eso también era parte del problema. Su impulso natural seguía siendo mover piezas sin pedir permiso. Una mañana, al verse a sí mismo dictando soluciones imaginarias, cerró la laptop con rabia. Camila no era un proyecto de restauración. Rosario fue quien recibió el primer sobre.
Llegó con mensajero, sin remitente visible, aunque no hacía falta ser detective para oler dinero de hombre arrepentido. Dentro había una tarjeta de regalo para medicamentos y una nota breve, para lo que necesiten. Rosario la leyó, bufó y la puso dentro de otra bolsa junto con una concha quemada. Luego mandó al repartidor de vuelta con ambas cosas. En la nota escribió: «Dígale al señor misterioso que la culpa no se endulza con pan viejo ni con tarjetas». Adrián sostuvo la concha quemada como si fuera una sentencia judicial. Ignacio, de pie frente a su escritorio, fingió no ver la humillación. Era un abogado talentoso, pero no lo suficiente para explicar por qué su jefe acababa de recibir repostería carbonizada como respuesta estratégica. Adrián leyó la nota 3 veces. No se enojó. Se merecía algo peor. La vergüenza, cuando por fin se instala en una persona acostumbrada al control, empieza haciendo algo útil. Le quita la costumbre de creerse indispensable. En la segunda semana, Adrián fue a la panadería. No entró. Se quedó al otro lado de la calle, dentro del auto, observando la luz amarilla del local y la sombra de Camila, moviéndose detrás del mostrador. Sofía salió un momento con Rosario a tirar basura y dijo algo que hizo reír a su tía abuela. Adrián sintió un dolor tranquilo, sin dramatismo, como una mano cerrándose alrededor de una parte blanda. Quiso bajar, no lo hizo. Camila había dicho que no diera otro paso, y por una vez, entendió que obedecer también podía ser amor. Camila lo vio desde la ventana, aunque él creyó pasar desapercibido. Nadie con un auto negro de lujo pasa desapercibido frente a una panadería de barrio, salvo en la imaginación de los ricos arrepentidos. No salió. Se limitó a seguir atendiendo clientes, cobrando monedas, envolviendo pan en papel. Su pecho dolía, sí, pero el dolor no pagaba renta. Además, había algo nuevo dentro de ella, una decisión silenciosa de no dejar que la mentira de Adrián definiera el tamaño de su futuro. Un mes después, Camila ya no vivía en la habitación del almacén. Había rentado un departamento pequeño en un edificio antiguo a 4 cuadras de la panadería. Tenía paredes con humedad, una cocina estrecha y una ventana por donde se escuchaba a una vecina cantar boleros desafinados. Sofía eligió el rincón de la sala para poner sus colores. Rosario donó una mesa. Camila compró una planta de albahaca porque, según ella, toda casa necesita algo que sobreviva por decisión propia. La planta, noble pero confundida, hizo lo que pudo. El trabajo también cambió. Las clientas de la panadería empezaron a recomendar sus arreglos. Luego llegaron vestidos de graduación, uniformes, cortinas, disfraces escolares y hasta una novia desesperada porque su vestido no cerraba 3 días antes de la boda. Camila trabajaba hasta tarde, con la máquina de coser cantando como un insecto terco. No estaba feliz todavía. La felicidad no aparece de golpe solo porque una mujer paga su renta, pero cada recibo liquidado era una piedra nueva bajo sus pies. Sofía, por su parte, procesaba la ausencia de Daniel con una mezcla de tristeza y lógica infantil. Una noche, mientras cenaban huevos con frijoles, preguntó si las personas que mienten pueden aprender a decir la verdad o si se quedan así para siempre, como los plátanos cuando se ponen negros. Camila casi se atragantó con el café. «Pueden aprender», dijo al fin, «pero tienen que querer». Sofía pensó unos segundos. «Entonces Daniel tiene mucha tarea». Camila bajó la mirada para que la niña no viera cuánto dolía estar de acuerdo. Mientras tanto, Adrián empezó por el único lugar donde su poder sí podía y debía usarse: la empresa. Visitó sin aviso los hoteles recién adquiridos a través de sociedades ligadas a los Monteverde. No llegó con cámaras ni discursos. Llegó a las 5 de la mañana, cuando el personal de limpieza entraba por puertas laterales, esas puertas que en los edificios elegantes parecen diseñadas para recordar a ciertas personas que su cansancio debe circular escondido. Adrián caminó con ellos por pasillos de servicio y escuchó más de lo que habló. Lo que encontró no le permitió dormir bien durante días. Contratos temporales renovados eternamente para no pagar prestaciones, uniformes descontados del salario, turnos dobles disfrazados de apoyo voluntario, empleadas de limpieza obligadas a comer en cuartos sin ventilación. Todo era legal a medias, elegante en papel y miserable en la práctica. Adrián firmó órdenes inmediatas: regularización de contratos, aumento salarial, comedor digno, transporte nocturno seguro y una línea anónima de denuncias. Ignacio lo miró sorprendido. «Esto costará mucho», advirtió. Adrián respondió: «Más costó no verlo».
La prensa interpretó los cambios como estrategia corporativa. Los analistas hablaron de reputación, sostenibilidad y reposicionamiento de marca. Adrián dejó que dijeran lo que quisieran, no mencionó a Camila, ni a Sofía, ni la noche de lluvia. Esta vez entendía que usar una historia ajena para verse noble era otra forma de robar. En una entrevista breve, cuando le preguntaron por qué modificaba condiciones laborales tan rápido, respondió: «Porque llegué tarde a verdades que estaban frente a mí. Fue todo». Y aún eso le pareció demasiado poco. La caída de los Monteverde comenzó sin escándalo público al principio, que es como más duele en familias acostumbradas a controlar el mantel antes de la cena. Valeria fue citada por los abogados de Salvatierra. Se le mostraron comprobantes, transferencias, mensajes con el intermediario y fotografías del collar vendido. Al principio negó, luego lloró, después culpó a la presión familiar, a las deudas, al miedo. Nadie mencionó a Camila durante los primeros minutos, hasta que doña Mercedes preguntó, con la voz quebrada, si la nuera había sabido algo. La respuesta fue peor que un insulto: no. Doña Mercedes envejeció en esa sala, no de golpe, porque la dignidad social también tiene maquillaje, sino en los ojos. Recordó a Camila bajo la lámpara del recibidor, la maleta, la niña con fiebre, su propia voz diciendo que aquella casa le había dado techo. Entendió demasiado tarde que algunas injusticias no se cometen por ignorancia, sino por comodidad. Era más fácil creer culpable a la muchacha pobre que mirar de frente la podredumbre elegante de su propia hija. Esa verdad no necesitaba gritar, bastaba con sentarse enfrente. Adrián observó la escena desde el extremo de la mesa, sin disfrutarla. 3 meses antes habría considerado aquello una victoria limpia. Adversarios debilitados, activos asegurados, una familia orgullosa, obligada a inclinarse. Ahora solo veía ruinas humanas, y entre ellas una ausencia. Camila no estaba allí para recuperar su nombre. Todos hablaban de ella como si su dignidad fuera un documento extraviado que por fin habían encontrado. Adrián interrumpió con una frialdad que hizo callar incluso a Valeria. «No me pidan a mí una salida elegante», dijo. «La persona a la que destruyeron debe escuchar la verdad de ustedes, no de mis abogados». Doña Mercedes levantó la vista. Por primera vez, no miró a Adrián como aliado económico ni como amenaza, sino como hombre cansado. «¿Ella nos recibirá?», preguntó. Adrián pensó en Camila cerrando la puerta despacio, en su mano levantada bajo la marquesina, en la frase que todavía lo seguía como una sombra: «Ojalá lo hubieras hecho como tú mismo». «No lo sé», respondió, «y si no los recibe, tendrán que vivir con eso». Era una respuesta dura, también era justa. El tercer mes trajo lluvias más cortas y tardes de calor pegajoso. Camila seguía viendo noticias sobre Salvatierra en pantallas ajenas, reformas laborales, investigación Monteverde, cambios administrativos. No buscaba esa información, pero la ciudad tiene una manera grosera de recordarnos lo que intentamos evitar. Una tarde, una clienta comentó que el señor Salvatierra era un empresario con conciencia. Camila pinchó la tela con un alfiler y respondió: «Ojalá la conciencia le haya llegado con instructivo». La clienta no entendió. Rosario, que sí entendió, sonrió desde la cocina. Camila no odiaba a Adrián. Esa era la parte incómoda. El odio habría sido más fácil de ordenar, más fácil de explicar a Sofía, más fácil de guardar en una caja. Lo que sentía era una mezcla desobediente de enojo, tristeza, ternura recordada y una desconfianza que se sentaba junto a ella cada noche. A veces extrañaba al hombre que escuchaba sin interrumpir, que se quemó con la salsa, que cargó a su hija bajo la lluvia. Luego recordaba que ese hombre había elegido esconder su nombre y la puerta interior volvía a cerrarse. Adrián escribió muchas cartas que nunca envió. Al principio eran torpes, llenas de explicaciones. Luego fueron más cortas. Después dejaron de hablar de sus razones y empezaron a nombrar sus actos. «Mentí porque tuve miedo», fue la primera frase que no le dio asco releer. «Usé tu confianza para sentirme querido sin arriesgar mi verdad», fue la segunda. La tercera le costó una noche entera. «No te protegí, decidí por ti». Cuando terminó esa carta, no la mandó. Supo que el papel podía preparar una disculpa, pero no reemplazarla. La visita de los Monteverde ocurrió un jueves por la tarde. Camila estaba cortando tela sobre la mesa cuando alguien tocó la puerta. Sofía corrió a mirar por la mirilla y regresó con los ojos enormes. «Mamá», susurró, «hay gente de mansión afuera». Rosario, que había llevado pan dulce para merendar, se levantó despacio,
como quien huele tormenta en casa ajena. Camila dejó las tijeras sobre la mesa. No necesitó preguntar quiénes eran. Algunas presencias traen consigo el mismo frío de la noche en que te echaron. Abrió la puerta con la cadena puesta. Del otro lado estaban doña Mercedes, Valeria y un primo de la familia, que Camila recordaba por su talento de mirar por encima del hombro, incluso estando sentado. No había chofer junto a ellos, ni paraguas sostenido por empleados, ni la seguridad arrogante de la mansión. Doña Mercedes tenía el cabello más blanco de lo que Camila recordaba. Valeria llevaba lentes oscuros, aunque el pasillo estaba en penumbra. El primo miraba el suelo, quizá porque por primera vez no encontraba una altura cómoda desde donde despreciar. Camila, dijo doña Mercedes. La voz salió pequeña. No era suficiente, pero era nueva. Sofía se asomó detrás de las piernas de su madre. Miró a los visitantes con absoluta seriedad y preguntó: ¿vinieron por la maleta? Porque la rueda ya sirve. Rosario se llevó una mano a la boca. Valeria se puso roja. Doña Mercedes cerró los ojos como si esa frase infantil hubiera terminado de abrir una herida que llevaba 3 meses mereciendo. Camila no sonrió. Apoyó una mano sobre el hombro de su hija y miró a la mujer que una vez la había dejado bajo la lluvia. ¿A qué vienen?, preguntó. Doña Mercedes tragó saliva. Había ensayado palabras en el auto, frases dignas, disculpas correctas, explicaciones capaces de salvar algún resto de apellido. Pero frente a la puerta pequeña de Camila, con la niña escuchando y Rosario detrás como testigo de pan y justicia, todo ensayo sonó inútil en su cabeza. Bajó la mirada. Eso, en ella, fue casi un terremoto. «Venimos a pedirte perdón», dijo al fin, «y a decirle a Sofía la verdad». Camila sostuvo la puerta. No la abrió de inmediato. Durante 3 meses había imaginado ese momento de muchas formas. Con rabia, con triunfo, con lágrimas, con frases perfectas que dejaban a todos mudos. La realidad fue más silenciosa. Solo sintió el peso de su hija contra su costado y el latido antiguo de una humillación que por fin encontraba testigos. Miró a Rosario. Rosario no decidió por ella. Nadie debía decidir por ella nunca más. En la calle, a media cuadra, Adrián estaba de pie bajo un árbol mojado. No había querido subir con los Monteverde. Esa disculpa no le pertenecía. Él tenía la suya, más honda, más vergonzosa, esperando turno. Desde abajo vio la puerta entreabierta, la luz cálida del departamento y la silueta de Camila inmóvil en el umbral. El hombre que alguna vez miraba la ciudad desde lo alto, entendió que ahora toda su vida cabía en una posibilidad muy pequeña, que una mujer decidiera, libremente, si abría o no. Camila quitó la cadena. «Pasen», dijo. No sonó como perdón. No sonó como bienvenida, sonó como algo más fuerte, una mujer dueña de su propia puerta permitiendo que la verdad entrara, no porque ellos la merecieran, sino porque su hija sí merecía escucharla. Los Monteverde cruzaron el umbral uno por uno, más bajos de lo que habían llegado. Sofía tomó la mano de Camila. Rosario cerró la puerta despacio. Abajo, Adrián permaneció bajo la lluvia fina, sabiendo que después de aquella familia le tocaría a él golpear. Los Monteverde entraron al departamento de Camila como quien entra a una iglesia después de haber roto una ventana. No sabían dónde poner las manos, ni los ojos, ni el apellido. La sala era pequeña, con una mesa remendada, dibujos de Sofía pegados en la pared y una planta de albahaca haciendo su mejor esfuerzo por parecer optimista. Doña Mercedes miró aquel lugar con una incomodidad nueva. No era desprecio, era peor para su orgullo, era comprensión tardía. Camila no les ofreció café, no por mala educación, sino porque hay visitas que primero deben tragarse sus propias palabras antes de merecer azúcar. Rosario se sentó junto a la ventana, los brazos cruzados, vigilando como una santa patrona de las sobrinas heridas. Sofía permaneció al lado de su madre, muy derecha, con la muñeca bajo el brazo. Valeria se quitó los lentes oscuros, tenía los ojos hinchados, pero Camila no sintió placer. El dolor ajeno no limpiaba automáticamente el propio. Doña Mercedes fue la primera en hablar. Sus dedos se apretaban sobre el bolso con tanta fuerza que los nudillos parecían de papel. Miró a Camila, luego a Sofía, y cuando dijo el nombre de la niña, la voz se le quebró en el centro. «Sofía, tu mamá no robó nada». La frase cayó en la sala con el peso de una piedra que por fin deja de estar sobre el pecho equivocado. Sofía no respondió, solo miró a su madre, buscando permiso para entender. Camila apoyó una mano sobre su hombro. No sonrió, no lloró, no ayudó a doña Mercedes a encontrar mejores palabras.
Aquella verdad debía salir completa de la boca que la había negado. La anciana respiró con dificultad y continuó. Explicó que el collar había sido vendido, que la acusación contra Camila fue injusta, que nadie tuvo pruebas y que ella eligió creer lo más cómodo. Cada palabra parecía arrancarle una capa de orgullo. Bien, algunas capas no abrigan, asfixian. Valeria dio un paso adelante. Durante años había llevado la belleza como un argumento y el apellido como escudo. Esa tarde, en cambio, parecía una mujer pequeña dentro de ropa cara. Yo vendí el collar, dijo. Rosario soltó un sonido seco, casi un ladrido de indignación. Valeria bajó la cabeza, contó lo de la deuda, el miedo, la mentira improvisada y la cobardía de dejar que Camila pagara por ella. No adornó demasiado, quizá porque la vergüenza, cuando es real, no tiene buena costurera. Sofía frunció el ceño, con una seriedad que habría hecho temblar a jueces más preparados. Entonces mi mamá no era mala, dijo. No era pregunta, era sentencia. Doña Mercedes negó con la cabeza y por primera vez se arrodilló frente a la niña. Camila se tensó, pero no la detuvo. No, mi niña, tu mamá fue más decente que todos nosotros. Sofía abrazó su muñeca y respondió, eso ya lo sabía, pero gracias por llegar tarde. Rosario tosió para ocultar una risa. Fracasó. Camila cerró los ojos un instante. Esa frase infantil había hecho lo que ningún discurso habría logrado. Devolvió aire a la habitación. No borró la noche de lluvia, ni la fiebre, ni el portón cerrándose, pero colocó la verdad donde correspondía. Camila miró a doña Mercedes y a Valeria sin odio. El odio, descubrió, también ocupa espacio, y ella necesitaba ese espacio para su hija, su trabajo, su vida. No voy a fingir que esto no dolió, dijo, y no voy a perdonar porque ustedes se sienten mal. Doña Mercedes asintió. Era la primera vez que aceptaba una frase dura sin defenderse detrás del apellido. Valeria comenzó a llorar en silencio. El primo Monteverde, inútil como casi todos los adornos caros en momentos importantes, murmuró una disculpa general. Camila lo miró apenas. Las disculpas generales sirven para accidentes generales. Lo que hicieron tuvo nombre. Él tragó saliva y repitió, esta vez mirando a Sofía, que habían permitido una injusticia por prejuicio. No fue elegante, fue necesario. Cuando se marcharon, doña Mercedes dejó sobre la mesa una carta firmada por la familia, reconociendo públicamente el error. Camila no la tocó de inmediato. Sofía preguntó si eso significaba que podían volver a la mansión. Camila se agachó frente a ella y le acomodó un mechón detrás de la oreja. No, mi amor. Significa que ya no cargamos una mentira que no era nuestra. La niña pensó un momento y dijo, entonces nuestra casa pesa menos. Camila la abrazó. A veces los niños explican la libertad mejor que los adultos. Rosario acompañó a los Monteverde hasta la puerta con una sonrisa que no ofrecía paz, pero sí final. Antes de cerrar, doña Mercedes miró una vez más a Camila. No espero que vuelvas a llamarme familia, dijo. Camila sostuvo su mirada. La familia no se exige, se cuida. La anciana recibió la frase como se recibe una medicina amarga, con gesto de dolor, pero sin escupirla. Luego se fue, y sus pasos por el pasillo sonaron menos altivos que al llegar. El departamento quedó en silencio, no el silencio frío del penthouse de Adrián, sino uno cansado, lleno de respiraciones y cosas por lavar. Camila recogió los vasos que nadie había usado. Sofía volvió a sus colores. Rosario se acercó a su sobrina y le apretó el brazo. Hoy no ganaste porque ellos pidieron perdón, murmuró. Ganaste porque no dejaste que te convirtieran en piedra. Camila quiso responder, pero la garganta no le obedeció. Solo apoyó la frente en el hombro de su tía y respiró. Abajo, Adrián seguía bajo el árbol. Había visto salir a los Monteverde sin hacer preguntas. Doña Mercedes se detuvo frente a él, y por un segundo, ninguno de los dos actuó como persona importante. Ella nos dejó hablar, dijo la anciana. Adrián asintió. Eso no significa que los haya perdonado. Doña Mercedes miró hacia la ventana iluminada del segundo piso. No, significa que sigue siendo mejor que nosotros. Por una vez, Adrián no encontró nada que corregir. Subió las escaleras sin escolta, sin flores, sin regalos, sin el impulso de convertir el arrepentimiento en espectáculo. Cada peldaño le recordó quién había sido en esa historia. El hombre que entró con nombre prestado, el que escuchó secretos sin ofrecer su verdad, el que creyó que proteger era decidir desde arriba. Cuando llegó a la puerta de Camila, no tocó de inmediato. Apoyó la mano contra la madera vieja. Era una puerta común,
con pintura saltada. Nunca una puerta le había parecido tan difícil. Camila abrió antes de que él llamara. Tal vez lo había escuchado subir. Tal vez lo esperaba. Tal vez, como suele pasar con las mujeres que sobreviven demasiado, había aprendido a reconocer el peso de cada paso. Adrián estaba allí, sin traje, con una camisa sencilla y el rostro más cansado que ella recordaba. No parecía Daniel. Tampoco parecía el señor Salvatierra de la pantalla. Parecía, por fin, un hombre sin personaje disponible. ¿Puedo hablar?, preguntó él. Camila no se apartó enseguida. «Puedes hablar desde ahí». Adrián aceptó el castigo de la distancia. Era justo, pero Sofía apareció detrás de su madre, lo miró con los brazos cruzados y dijo: «Si va a mentir, avise primero para no gastar atención». Adrián bajó la mirada y algo parecido a una sonrisa triste le tocó la boca. «No voy a mentir», respondió. «Y si lo hago, espero que me saques de la casa». La niña lo pensó. «No es su casa». Adrián asintió. «Exacto». Camila abrió la puerta un poco más. No fue una invitación cálida, fue un permiso vigilado. Adrián entró en la sala pequeña y sintió que todos los metros cuadrados del lugar tenían más autoridad sobre él que su edificio entero. Rosario seguía junto a la ventana, lista para convertir una bandeja en armas si hacía falta. Sofía se sentó en una silla con su muñeca, como presidenta de un tribunal diminuto. Camila permaneció de pie junto a la cocina. Allí debía ocurrir. En el mundo de ella, no en el de él. Adrián dejó sobre la mesa una hoja doblada. No era cheque, ni contrato, ni llave. «Es una carta», dijo, «no para que la leas ahora. La escribí para obligarme a decir la verdad sin adornos». Camila no la tomó. Él no insistió. Respiró hondo y empezó. Dijo su nombre completo, su cargo, su relación con la compra de las propiedades Monteverde y el momento exacto en que supo que ella estaba ligada al caso. No omitió lo que lo hacía quedar mal. Eso, en un hombre poderoso, ya era casi un idioma nuevo. Luego habló de Daniel, no como excusa, sino como cobardía. Admitió que al principio mintió porque temió que Camila lo mirara como todos, con interés, resentimiento o distancia. Admitió que después siguió mintiendo porque le gustó demasiado ser recibido sin su apellido. Admitió que había usado la cocina de ella como refugio, sin ofrecerle el mapa completo de quién era él. «No te protegí», dijo al fin, con la voz baja. «Decidí por ti, y eso fue otra forma de tratarte como los Monteverde». Camila apretó los labios. Esa frase tocó el lugar exacto. No había allí un «lo hice por amor», acomodado como flor barata sobre una herida. Había responsabilidad. Dolía oírla, pero no insultaba. Adrián miró a Sofía entonces y se agachó para quedar a su altura, sin tocarla. «También te mentí a ti. Dejé que confiaras en alguien que no te dijo su nombre». «Lo siento, Sofía». La niña lo observó con dureza. «¿Y también siente lo del chocolate quemado?» Rosario soltó una carcajada. Adrián asintió solemnemente. «Eso también». La risa quebró apenas la tensión, pero no la borró. Camila se cruzó de brazos. «¿Qué quieres, Adrián?» Era la primera vez que decía su nombre verdadero en la cocina, y él sintió que lo recibía como se recibe una prueba, no una caricia. Podía responder que la quería, que la extrañaba, que sin ella el mundo se le había vaciado. Todo era cierto, pero no suficiente. «Quiero pedir perdón sin comprar una absolución», dijo. «Quiero que sepas todo, y quiero aceptar lo que decidas, aunque sea no volver a verme». Camila lo miró largo rato. Afuera, una vecina desafinaba un bolero con entusiasmo criminal. La vida, poco respetuosa del drama ajeno, seguía metiéndose por las ventanas. «¿Y si no vuelvo?», preguntó ella. Adrián tragó saliva. Esa era la pregunta que había ensayado y temido. «Seguiré con los cambios en la empresa. Seguiré reparando lo que vi tarde. Seguiré diciendo la verdad sobre los Monteverde, si tú quieres que se diga. Y no volveré a usar tu historia para parecer bueno». «Eso suena muy correcto», dijo Camila. «No quiero sonar correcto. Entonces, quiero quedarme, pero no tengo derecho a pedirlo como premio. Quiero aprender a estar donde me permitan estar, aunque sea lejos. Aunque sea empezando por no tocar la puerta todos los días». Sofía levantó la mano, como si estuviera en clase. «Yo tengo una condición». Camila cerró los ojos. Adrián la miró con seriedad. «Te escucho. Si va a volver, tiene que aprender a arreglar el lavabo de verdad. Y no puede comprar otro lavabo, porque eso es trampa». Rosario aplaudió una vez. La niña entiende de justicia. Camila no pudo evitar una sonrisa breve, dolorida, viva. Adrián sintió esa sonrisa como un vaso de agua después de meses de sed.
pero no se movió hacia ella. Aprender a quedarse empezaba por no correr hacia cada señal de esperanza como si fuera propiedad suya. Camila tomó la carta de la mesa y la guardó en el cajón, sin leerla todavía. «No te perdono hoy», dijo. Adrián asintió. Le dolió, pero no lo sorprendió. Ella continuó. «Pero hoy no te cierro la puerta para siempre. Eso es distinto. No lo confundas». Adrián cerró los ojos un segundo. En su mundo, los acuerdos tenían firmas, sellos, garantías. Allí, el mayor contrato de su vida era una frase frágil en una cocina pequeña, y debía merecerla sin exigir comprobante. Los meses siguientes no fueron un montaje perfecto de película, porque la vida real tiene mal gusto para los calendarios. Hubo días en que Camila no quiso verlo. Hubo tardes en que Sofía lo interrogó sobre cada mentira como si preparara tesis doctoral. Hubo domingos en que Adrián llegó a ayudar y terminó inundando medio baño, demostrando que la riqueza no mejora la relación entre un hombre y una llave inglesa. Pero esta vez no mandó a nadie a arreglarlo en secreto. Se quedó, secó el piso y aceptó las burlas. Camila también cambió. No porque Adrián volviera, sino porque ella ya había empezado a volver a sí misma. Con el trabajo creciendo, rentó un local pequeño junto a la panadería y lo convirtió en taller de costura. Lo llamó Casa Ríos, porque quería que su apellido dejara de sonar a nota marginal en expedientes ajenos. Allí arreglaba vestidos, enseñaba a mujeres del barrio a usar máquinas de coser y contrató a 2 madres que necesitaban horarios compatibles con la escuela de sus hijos. Nadie la rescató, la acompañaron. Adrián cumplió su parte lejos del brillo. Salvatierra Group modificó contratos, abrió guarderías para personal de turnos largos y creó un programa de capacitación pagado para empleadas que antes eran invisibles en los pasillos de servicio. Cuando los medios insistieron en ponerle cara heroica, él habló de responsabilidad empresarial y errores sistémicos, palabras serias, sí, pero dejó fuera el nombre de Camila. Ella lo notó, no lo llamó para agradecer. Al día siguiente le guardó un plato de arroz con leche. En su idioma, eso era bastante elocuente. Doña Mercedes pidió ver a Sofía 2 veces antes de que Camila aceptara. La primera visita fue en el taller, no en la mansión. La anciana llegó sin regalos caros, solo con un libro de cuentos que había pertenecido a Tomás. Sofía lo recibió con cautela. «¿Este no es robado?», preguntó. Doña Mercedes palideció, y Rosario casi se ahoga con café. Camila intervino con una mirada. La niña se encogió de hombros. «Solo reviso». Nadie pudo culparla. La confianza, como las plantas de albahaca, no revive a gritos. Poco a poco, las heridas dejaron de dirigir todas las conversaciones. No desaparecieron, porque los finales felices honestos no borran el pasado con una canción bonita. Pero encontraron sitio. Camila habló con Sofía sobre Tomás sin tristeza prestada. Doña Mercedes aprendió a pedir permiso antes de opinar, y Valeria, obligada a enfrentar consecuencias legales y familiares, dejó de visitar por un tiempo. No todo el mundo sanó a la misma velocidad. Eso también era parte de la justicia. Nadie tenía derecho a exigirle prisa al corazón que había golpeado. Un año después de aquella noche de lluvia, Camila cerró el taller tarde. Las luces cálidas iluminaban rollos de tela, vestidos a medio terminar y una pizarra con nombres de alumnas. Sofía hacía tarea en una mesa y Adrián intentaba coser un botón bajo supervisión estricta. Tenía la lengua ligeramente fuera, concentrado como si negociara con una aguja terrorista. Camila lo observó desde la puerta y pensó que el amor, cuando madura, se parece menos a fuegos artificiales y más a alguien intentando no pincharse por quedarse a ayudar. «Está torcido», dictaminó Sofía. «Es artístico», defendió Adrián. «Es triste», corrigió la niña. Camila soltó una carcajada. Adrián levantó la vista hacia ella, y en esa mirada ya no había el miedo ansioso de quien pide perdón todos los días, sino la paz humilde de quien sabe que amar también es aprender una silla, un horario, una forma de doblar manteles. Él se acercó despacio, siempre despacio. Esa era una de las cosas que había aprendido. «¿Cenaron?», preguntó Camila. Adrián sonrió. «No todavía. Estábamos esperando que llegaras». La frase la tocó en un lugar antiguo. Una vez, Sofía le había preguntado a un desconocido si tenía casa. Esa noche, años de mármol y ventanales no habían sabido contestar. Ahora, en un taller lleno de hilos, ruido y vida, Adrián tenía una respuesta sin pronunciarla. Casa no era donde uno dormía, era donde alguien esperaba para cenar,
donde una niña criticaba tus botones y una mujer te permitía quedarte porque habías aprendido a no comprar la puerta. Camila tomó su mano. No fue un gesto dramático, pero Adrián sintió que la ciudad entera bajaba el volumen. Sofía levantó la vista y suspiró como quien tolera adultos sentimentales por caridad. ¿Ya puedo decirle papá o todavía está en prueba?, preguntó. Camila se quedó sin aire. Adrián también. Rosario, que justo entraba con pan, murmuró: «Ay, niña, avisa antes de mover paredes». Sofía parpadeó. Solo pregunté. Claro, los terremotos infantiles suelen empezar así. Adrián se agachó frente a Sofía con los ojos brillantes. Puedes llamarme como tu corazón quiera, y puedes cambiar de opinión cuando quieras. La niña lo estudió con seriedad. Entonces hoy será Adrián, mañana vemos. Él rió, y no hubo decepción en su risa. Había gratitud. Camila entendió en ese instante que él no quería ocupar un lugar por decreto, sino merecerlo por presencia. Esa diferencia, pequeña para quien no ha sido herido, puede ser un continente entero para quien aprendió a desconfiar. Cenaron en la cocina del taller, pan de Rosario, sopa caliente, queso, fruta y un arroz con leche que Sofía defendió como patrimonio familiar. Adrián lavó los platos sin romper ninguno, hazaña que mereció aplauso moderado. Afuera empezó a llover, no como aquella noche, o quizás sí, pero ellos ya no eran los mismos. Camila miró la lluvia en el vidrio y no sintió el portón cerrándose. Sintió la mesa ocupada, la mano de su hija, la presencia tranquila de un hombre que había bajado de su torre y aprendido a tocar antes de entrar. Los Monteverde nunca recuperaron el poder intacto que habían tenido. Quizá esa fue otra forma de bendición. Doña Mercedes visitaba a Sofía algunos domingos y se sentaba en el taller sin corregir nada, lo cual en ella era prácticamente una revolución espiritual. Valeria tardó más en reconstruirse y Camila no se obligó a acompañarla. Perdonar no significaba volver a poner el cuello donde antes estuvo la cuerda. Significaba caminar sin cargar la piedra ajena, y Camila ya tenía suficientes cosas buenas entre las manos. Adrián conservó el penthouse un tiempo, pero dejó de dormir allí todos los días. Cuando lo hacía, ya no presumía su silencio como logro. Lo reconocía por lo que era: espacio, a veces útil, a veces frío. En su escritorio mantuvo el dibujo viejo de Sofía, el del técnico elegante, junto a otro más reciente donde aparecía con una llave inglesa, una sopa y un corazón enorme en el pecho. El primer dibujo le recordaba su mentira. El segundo, que nadie queda condenado a su peor versión si aprende a reparar sin borrar. Camila no se convirtió en princesa de ningún reino ajeno. Eso habría sido una falta de respeto a todo lo que había construido. Se convirtió en dueña de su taller, en madre de una niña segura, en mujer capaz de amar sin arrodillarse. Adrián no la sacó de su mundo pequeño, aprendió a caber en él, y luego juntos hicieron ese mundo más amplio. Allí cupieron contratos justos, meriendas, tareas escolares, discusiones, domingos de mercado y una familia nueva, no perfecta, pero elegida. Y si alguien preguntaba por la noche en que Camila fue expulsada de una mansión bajo la lluvia, Rosario solía decir que algunas puertas se cierran porque no merecen seguir viendo quién eres. 3 meses después, los orgullosos tocaron la puerta pequeña para pedir perdón. Mucho después, Adrián siguió tocando cada día, no porque no tuviera llave, sino porque había aprendido la lección más simple y más difícil. El amor verdadero no entra porque puede, entra porque lo dejan.